Y yo le digo, ¿cómo lo demostramos esto? Una vez que has compactado toda tu base, hazte una calicata localizada y mide la densidad. Y efectivamente está en 95% del Proctor modificado en la arena. La arena que estaba así, suelta. Porque la arena, si bien fue colocada a la humedad óptima y fue compactada al 100%, si quieres, de su compactación Proctor, cuando pasó el tiempo la humedad se evaporó y quedó es lo que pasa en la playa. En el día yo camino por la arena suelta, en la noche el agua la inunda y yo puedo caminar y no deja ni huella, está duro. Al día siguiente que se retira el mar y que se evapore el agua, otra vez está suelta la arena. Eso es lo que pasó acá. Entonces cuando la confino con la capa de base y compacto la base, voy a lograr el doble efecto. O sea, en otras palabras, si ustedes tuvieran una surrasante arenosa, se ahorran el costo de preparación de la surrasante, perfilándola solamente con la motoniveladora y colocando la capa de base granular encima y compactándola. Ustedes hagan la prueba, yo lo he hecho varias veces, por eso lo hablo con bastante seguridad, y van a controlar la compactación abajo y le va a dar, va a pasar al 95% y arriba el 100%. ¿Contaminación de qué tipo? ¿Cómo se va a contaminar? Dígame. No, cuando uno visualiza la escala de clasificación del suelo del SUCS, ¿qué es lo primero que ve? Grava, después ve arenas, después ve arcillas, limos y después ve turba, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de la tabla del SUCS de clasificación? Si yo doy el salto de gravas a arcillas, tengo ese problema de contaminación, porque las piedras de la grava se van a meter como pasas en un budín si la arcilla está blanda, está húmeda, o la arcilla se va a meter dentro de la grava y la va a contaminar. Pero si coloco dos materiales de granulometría ordenada, es decir, grava sobre arena, como es el caso, no hay tal contaminación. Es imposible, no puede existir. La arena no se va a meter. El mínimo es de 10 centímetros. Una compactación indirecta se llama. 10 es el mínimo. Para reducir los esfuerzos de pandeo en la losa, reducir las deflexiones en juntas y grietas y permitir un espesor uniforme de la losa. Y yo le voy a narrar otra experiencia acá, real. Este es el estadio de la U. El cliente me llama, el propietario, que tiene un problema. El contratista que va a hacer las graderías quiere colocar a su costo un afirmado en todo el área. ¿Para qué? Para que la losa que es de 10 centímetros, la losa de fondo de las graderías, no le salga de más de 10 por el terreno que es gravoso, que no le salga y dice, se me va a ir más plata, prefiero a mi costo colocar una capa de su base de 10 centímetros y encima de eso vaciar. Entonces me dijo, ¿qué hago? Yo le digo, no hay ningún problema, si quiere hacerlo a su costo, que lo haga, pues está bien, ¿no? Pero el estructural sale y me dice, un momentito, yo tengo un problema, porque yo he considerado un coeficiente de fricción entre el concreto y el suelo de 0,65. Y eso es suelo concreto. Si le coloco un afirmado, no sé si va a ser el mismo coeficiente de fricción. Si es menos, va a tener un problema, porque va a tener que hacer anclajes para que la gente al saltar no se venga con todo y gradería. Entonces le digo, fácil, hagamos unas pruebas. Para esto ellos me dijeron, ¿qué dicen tus tablas? Porque las tablas mías dicen tal cosa y todo el mundo va a sus tablas. Entonces yo le digo, pues acá vamos viendo que entre arena o grava gruesa, sin limo, el coeficiente es del orden de 0, está dentro de lo que había tomado su tabla el estructural. Me dio su tabla, me dice, yo he tomado de acá, ¿no? 0,65. Valores usados en los cálculos, 0,675. Entonces yo le dije, hagamos una cosa, hagan una losa de 1 metro por 1 metro, arriba una abajo y al medio una losa de concreto armado, que sirva como marco de reacción. Tanto en el concreto, en el terreno natural gravoso, como en el material de afirmado. Luego, con la gata de mi carro, que es esta, tenía un Toyota en esa época, el dial del CBR, que me permite traducir fuerzas deformaciones en fuerzas, su anillo, le puse a cada losa un papel milimetrado arriba y una pita.
Y entonces empujé para arriba y empujé para abajo. Entonces empujé para arriba, empujé para abajo y encontré mu por n. El ángulo mu es el coeficiente de fricción por la normal, es decir, por el peso de la losa, es igual a la fricción. Una cosa era cuando empujaba hacia arriba y otra cosa cuando empujaba hacia abajo, y tomé mis promedios. Y no solo contento con eso, sino que después volteé la losa para ver cómo había quedado en la parte inferior. En el caso del concreto, perdón, del hormigón natural, el concreto vaciado, la losa de concreto, se adherían a las piedras, fíjese. Y el factor de fricción era mucho más alto que el que había considerado en su diseño. 0,79 a 1,14. Bien alto. ¿Por qué? La primera fricción se mide cuando se desliza 2 milímetros de su posición inicial. Pero después hay otra fricción por una macro fricción, por estos bloques grandes se han quedado adheridos. En el caso de las losas, quedó limpio, no se había adherido, no había habido adherencia del concreto con el terreno natural. Y el coeficiente de fricción era de 0,2. Entonces, con esto yo saqué varias conclusiones. Bueno, para resolver el problema le dije, no, vacíalo con el terreno natural directamente, que lo escarifiquen bien, le pasen una plancha y encima de eso vacía, porque va a ser mejor la ganancia en fricción. Pero saqué varias cosas en concreto. Cuando yo vacío una losa de concreto, por ejemplo, sobre otra losa de concreto, o sobre asfalto, que es el caso de white topping, concreto sobre asfalto, es más fácil que se pandee la losa, que se levante de las esquinas, que cuando la vacío contra un suelo que la acompaña en su movimiento. No se queda la losa en las esquinas en el aire cuando pasan las cargas, sino hay una mejora en la reducción de los esfuerzos de pandeo. Reduce las deflexiones en juntas y grietas, pero no permite un espesor uniforme, que era el temor que tenía el contratista. Si coloco la subbase, sí, pero si coloco la subbase es mejor, por ejemplo, que si la coloco sobre un suelo arcilloso, porque el suelo arcilloso no la va a acompañar. Un suelo con grueso y fino sí acompaña el movimiento de la losa. Me dejo entender, ¿no? Que cuál es la intención de colocar una subbase debajo de una losa de concreto, para que la acompañe en sus movimientos. Después vamos a ver el concepto de radio de rigidez relativa y cómo es que cuando yo hago el concepto que hablaban de las losas estas chilenas, que son losas cortas, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Proteger de los hinchamientos por heladas o por arcillas expansivas y mejorar el drenaje o contaminar. Eso depende de la granulometría que le dé. Yo quiero una subbase permeable, le doy la granulometría para una subbase permeable. No lo hago de arena, lo hago de una grava, una granulometría abierta. Quiero que tome hinchamiento, le doy la granulometría apropiada. Incluso yo puedo construir dos tipos de subbase debajo de una losa de un pavimento en concreto. Una para que cumpla el fin de soporte uniforme, de plataforma de trabajo, y otra para que haga la función de drenante, por ejemplo. Si es que el pavimento va a permitir, es un pavimento de concreto poroso, que permite que fluya el agua a través de él, lo tengo que captar y recibir a los costados y encauzar. No puedo simplemente poner la subbase y dejarlo ahí. Se colmata y tengo más problemas que soluciones. Espesor necesario de subbase. Esto es tan antiguo como la carretera ASHO. No era ASHTO. En los 60 se llamaba ASHTO, la Asociación de Oficiales de Carreteras, no de transportes, sino oficial de carreteras de Estados Unidos. Hicieron un camino experimental y ahí encontraron que cuando la subbase debajo de un pavimento concreto tenía 3, 6, 9 o 12 pulgadas, tenían que la misma presión, sea que se mida en la parte interior de la losa o en un borde longitudinal de la losa, era prácticamente la misma. Entonces, ¿para qué le va a colocar una subbase de 12 pulgadas si con 3 pulgadas tengo el mismo efecto? No era la única prueba. Cuando ellos colocaban subbase de 10 centímetros, 15 y 30 centímetros, encontraron que la de 30 centímetros se consolidaban más que la de 10.
con la vibración de los vehículos. Tenía más problemas con mayor espesor de su base que con 10. Entonces, ¿para qué lo va a poner 30 si con 10 tengo beneficio? Ellos le hicieron circular 1.200.000 veces camiones, pasadas de camiones cargados con diferentes pesos, etcétera, en un circuito, la mitad era de asfalto, la mitad de concreto, y con diferentes espesores de su base, diferentes espesores de losa, diferentes resistencias de concreto, etcétera, y ellos midieron la serviciabilidad final. El espesor de la subbase sobre el número de aplicaciones de carga hasta la serviciabilidad final. Y encontraron que las losas que tenían su base de 3 pulgadas con las de 9 pulgadas prácticamente daban la misma serviciabilidad final. ¿Para qué colocarle 9 pulgadas si con 3 pulgadas me iba a dar el mismo resultado de serviciabilidad? Influencia del espesor sobre el porcentaje de secciones sobrevivientes. Se destruyeron las secciones y quedaron un porcentaje de 70% cuando la subbase era de 3 pulgadas con una serviciabilidad final de 3.7 y quedaron menos. La que tenía mayor espesor tenía menos secciones sobrevivientes. Entonces, mayor razón para ponerle una subbase delgada de 3 pulgadas. Finalmente, influencia del espesor de la subbase sobre el índice de serviciabilidad promedio de las secciones sobrevivientes. Prácticamente la misma serviciabilidad, 4.2, para 3 secciones de su base. En consecuencia, ¿para qué ponerle subbases gruesas si con su base delgada cumplo mis servicios? Esto ya lo vimos. ¿Cuál es el ensayo de caracterización de la subrasante? El módulo K. Solamente quiero llamar la atención en una cosa a raíz de la experiencia que tuvo con el ingeniero estructural y su tabla en el estadio de la U. Ellos usan su tabla también para el módulo K, pero ellos lo llaman en el cuerpo de ingenieros el módulo de balasto o coeficiente de balasto, pero es el mismo. ¿Y cómo lo obtienen? En un ensayo de placa, para una presión de 10 psi, determinan cuál es la deformación en pulgadas, dividen 10 psi entre la deformación y ese es K. Para los estructurales, coeficiente balasto, para diseñar sus vigas de cimentación. Para nosotros, los ingenieros de pavimentos, usamos el criterio de la PCA, de la Portland Cement Association, que es la misma división de la presión entre el área, pero no es cualquier presión, sino la presión resultante de una deflexión de 0.05 pulgadas. Entonces son valores que no es el mismo. Si yo utilizo una tabla de un estructural, voy a obtener el módulo de balasto, y él, si utiliza mis tablas de la PCA, va a utilizar el coeficiente K de reacción. Tengan cuidado con esto porque son valores diferentes. ¿Qué tabla usan? Valores del K de diseño. Si yo tengo un K de la subbase granular de 200, por ejemplo, y la subbase va a ser de 6 pulgadas, ese K sube a 230 para fines de diseño. Si la subbase ha sido tratada con cemento, el valor de 200 para una subbase de 6 pulgadas sube a 640. Entonces ya está interesante. En una subbase con cemento sube más que en una subbase granular. Sin embargo, otra vez se colgó. Sin embargo, el ACI 325-12R dice: la experiencia indica que el espesor de diseño de las losas de concreto es relativamente insensible a los cambios en K, en la K de los valores granulares. La K en tratada con cemento sí tiene una contribución importante. Ojo a eso. Igualmente, el ACI y la PCA me permiten usar estas tablas de correlación entre los valores de la capacidad portante, el módulo K y el CBR. La ASHTO tiene el 98, que es una adenda que se hizo a la del 93 exclusivamente para pavimento de concreto. Me da esta variación, un valor mínimo, un valor alto y un valor promedio. Depende del criterio del ingeniero cuál valor escojo en lo que estoy diseñando, un valor mínimo, alto o promedio. También me da una tabla que me permite correlacionar no con el CBR como acá, sino con la penetración con cono. Hay ensayo de cono para penetrar el suelo y medir según el número de pulgadas por golpe,
un valor representativo y puedo obtener el módulo K. O sea, por correlación se puede obtener. Muy bien, ¿qué tipo de subbase tengo? Granular, ya hemos dicho. Subbase permeable o drenante, tratada con asfalto, tratada con cemento, de concreto pobre, eso le llaman econocreto o el CCR, concreto compactado con rodillo, pavimento de concreto en mal estado, pavimento asfáltico en mal estado. Entonces es importante los módulos. Cada uno de ellos tiene un módulo diferente, un rango diferente. La granular estamos del orden de 1750 en promedio. Las tratadas, las aglomeradas, ya estamos hablando de 35.000 kilos por centímetro cuadrado, entonces ya tiene un aporte importante en la estructura. Y la de pavimento de concreto de mal estado tiene 70.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces ya entra en el diseño. Muy bien, entonces vamos a entrar en los tipos de pavimento de concreto hidráulico. Sus siglas en inglés JPCP, Joint Plain Concrete Pavements. Pavimento de concreto simple con juntas, es lo más común. Pavimento de concreto reforzado con juntas, pero cuando el refuerzo es para controlar grietas solamente. Pavimento de concreto reforzado con juntas, pero como refuerzo estructural, y pavimento de concreto con refuerzo continuo. Pavimento de concreto simple con juntas. Normalmente las juntas de contracción, las transversales de contracción, es el nombre correcto, juntas transversales de contracción. Porque si yo tengo una nave industrial que no sé cuál es el largo, cuál es el ancho, porque es cuadrada, cuál es transversal y cuál es longitudinal. Entonces ahí tengo que definirlo yo como diseñador. Pero en una carretera que es una obra lineal, sí tengo juntas transversales de contracción y tengo una junta longitudinal de construcción. ¿Por qué? Porque esto se basea por franjas. Antiguamente se baseaban los pavimentos tipo damero, esta tipo damero. Pero esa práctica se ha quedado en el olvido, se ha descartado, no sirve esa práctica. El ancho de carril va entre 3 y 3,5 metros normalmente. Ustedes van a ver varias bajadas al Sanjón que tienen una grieta longitudinal, porque no le hicieron esta, y está la grieta a pedido del pavimento. Se somete al tránsito y pide su grieta porque se deflecta a los lados y se quiebra longitudinalmente. En la junta con refuerzo para control de grietas, el refuerzo me va a permitir que los espaciamientos sean más largos. ¿Pero qué refuerzo usar? Puedo usar barras corrugadas o mallas de alambre electrosoldado. Fíjense, las cuantías de acero son de 0.15 a 0.25% de la sección. Puedo usar fibras poliméricas, cuantías de 0.1 o 1% en volumen. Puedo fibras poliméricas o de acero, ¿no? En este caso se está usando fibra porque es control de grietas, fibras poliméricas, solamente para el control de fragua, para que no se agriete por fragua. En el caso de refuerzo estructural, sí, utilizo fibras de acero. Y las cuantías son variables de acuerdo a la marca, de acuerdo al tipo de fibra. Yo puedo ir entre 20 y 80 kilos por metro cúbico para lograr el mismo objetivo. Y puedo usar mallas de alambre electrosoldado o refuerzo, pero en este caso hay que interrumpir el acero en las juntas para que no interfiera con su libre movimiento. Y las juntas transversales van con dowels. Y las juntas longitudinales van con barras de unión. ¿Cuál es la diferencia? El dowel es un fierro liso, o sea, permite que las losas se muevan libremente, porque no está agarrada al fierro. El fierro está plastificado o está con grasa o pintado para que justamente el concreto no se agarre, entonces las losas se pueden mover en esta dirección. ¿Y cuál es el acero o la barra de unión en las juntas longitudinales? Justamente sirven para unirlas, son concreto corrugado, para coserlo. ¿Para qué? Para que los dos paños se muevan juntos y no uno respecto del otro, sino los dos paños se mueven. Esa es la idea, ¿no? Del acero corrugado. En los pavimentos con refuerzo continuo, como les decía, puede ser varios cientos o miles de metros sin ningún tipo de junta. El acero longitudinal es muy fuerte. Recuerden, 0.1, 0.2 en acero normal para control de grieta por temperatura contra 0.5 o 0.7%.
pero esto va a estar agrietado entre 90 centímetros y 2,40 m, todo el pavimento va a estar agrietado. Entonces no hay que levantarlo y hacerlo de nuevo. Está agrietado porque es así como trabaja. Y no tiene juntas. ¿Cómo selecciono el tipo de pavimento? La NCHRP es el National Council for Highway Research Program, el Consejo Nacional por el Programa de Investigación de Carretera de Estados Unidos. En un proyecto, el 132, dice: si el número de ejes equivalentes es de 1,5 millones o menos, yo puedo usar pavimento de concreto sin dowels. Si es de 1 millón a 3 millones, puedo usar pavimento de concreto simple, con o sin dowels, o pavimento de concreto reforzado con dowels. Si va hasta 6 millones de ejes equivalentes, ya debo utilizar pavimento de concreto simple con o sin dowels, pavimento reforzado con dowels o pavimento de refuerzo continuo. Y si es mayor de 6 millones, pavimentos con dowels de concreto simple, de concreto reforzado con dowels o de concreto con refuerzo continuo. Muy bien, vamos a ver en una calle cómo se distribuyen las juntas y lo he puesto de colores. En color azul, las juntas de contracción transversales. En este caso las transversales son así, porque este pavimento es en esta dirección, y en este caso las transversales también son así. Son las juntas de contracción. Las rojas son las juntas de construcción. ¿Por qué tengo una acá? Porque la vía me permite que estos sean 3 a 3,50 m. En cambio esta vía tiene tanto ancho, es una avenida, que tengo que hacerle más juntas longitudinales. Porque si no le hago esas juntas longitudinales voy a tener problemas de agrietamientos. Y estas son juntas de construcción, las rojas. Las verdes son juntas de aislamiento. O sea, este pavimento con este son dos cosas diferentes, como que no existieran. Y además tengo las naranjas, que son juntas de dilatación. Porque así como tengo juntas de contracción para permitir que se contraiga el pavimento, cuando se dilata no se va a dilatar exactamente en la medida que se contrajo. Puede hacer más calor ese día y se dilatan más de lo que se contrajo. Entonces necesito un alivio. Pero las juntas de dilatación van mucho más espaciadas que las juntas de contracción. Estas juntas, como digo, son francamente abiertas y necesitan dowels. Las de contracción pueden o no, como hemos visto, necesitar dowels. Lo que sí no puedo colocar dowels yo es en la junta de aislamiento, porque si no lo coso. Este pavimento se mueve así, este se mueve así, y si los coso, voy a tener un problema de agrietamiento en esta esquina. Entonces vamos a ver cómo resolvemos ese problema, analizando cada una de ellas. Las juntas transversales, vamos a empezar por las más fáciles, la dilatación. Son, como les decía, una junta francamente abierta. O sea, hago este pavimento y al día siguiente regreso a hacer el otro. Pero debo dejar un dowel ahí impregnado en el pavimento, agarrado de este primer vaciado. Al día siguiente le coloco un protector, un casquete protector para que el concreto no se agarre acá, porque si se agarra en los dos lados ya no se puede mover. Entonces tengo necesidad de un casquete protector y hago el segundo vaciado. La abertura normalmente es menor de 1 pulgada, la abertura. Y esto va a tener acá un material rellenador, vale decir Tecnopor, y un sello en la parte de arriba. Un sello de protección, para que no ingrese el agua, piedras ni otros elementos. ¿Para qué el elemento de carga? Para la transferencia, eso es. Si yo tengo dos losas que no tienen ninguna transferencia de carga, cero transferencia de carga, eso es lo que va a pasar cuando un vehículo viene y quiere pasar a la otra losa. En cambio, cuando tengo una losa con dowel o conector, eso es lo que va a pasar cuando un vehículo transfiere la carga de un lado al otro. 100% es un decir. Normalmente no es 100%, es menos, pero es lo ideal. Y tampoco se debe permitir menos de 75% de transferencia de carga. Yo he hecho medición de transferencia de cargas en los aeropuertos, en el aeropuerto Rey Chávez, para losas de concreto de aviones, pero lo he hecho con la viga Benkelman, porque no interesa ahí la carga, interesa la medida de la deflexión relativa entre una losa y la otra. ¿Perdón? Claro, el escalonamiento que se llama, ¿no?
la diferencia de nivel. ¿Cómo se construye la junta de dilatación? Acá está terminando ha terminado un vaciado, se retira el encofrado que está con huecos porque permite colocar los dowels, quedan los dowels ahí colgando. Esto es en la vía de evitamiento cerca a la uni. Cuando enseñaba en la uni me paré porque estábamos haciendo esto y tomé la secuencia. Luego le colocan un casquete protector a los fierros, que es un tubo de PVC con el extremo doblado, y un pequeño juego, ¿no?, para que el fierro pueda moverse. Cuando la losa ella se mueva, puede entrar, porque si lo hago a tope también va a haber un problema. Si hago un casquete de PVC con un diámetro ligeramente mayor al del dowel, y en el extremo lo doblo, lo cierro, para que no entre el concreto. Entra el concreto y se va a agarrar, y la idea es que no se agarre. Ahí están los casquetes. Ya no me quedé para la siguiente fase, que es que colocan el tecnopor hasta arriba, pero el tecnopor le han hecho una ranura a 1 pulgada de la parte superior. ¿Para qué? Para que después que han vaciado este lado y han fraguado, sacan esa pulgada y colocan el sello. El tecnopor le sirve de apoyo, de asiento, ¿no? Esto es lo que figura en los libros, en muchos libros hasta ahora, americanos, etcétera, que es una vaina de expansión, un casquete que solo le coloca al extremo. Y yo considero que esto no se debe usar, porque el concreto igual se va a agarrar de este extremo. Al contrario, con esta diferencia de espesor va a ser una cuña y se va a agarrar ahí, que es lo que yo no quiero. ¿Cuáles son los problemas asociados con la junta de dilatación? El blow up. Esto es típico en Lima, van a encontrar un montón, antes más que ahora hay más mantenimiento. ¿Qué es el blow up? Una junta de dilatación sin dowel, que se salió el sello, se salió el tecnopor, caen las piedras, y la junta cuando se quiere dilatar no puede, porque están las piedras ahí. Entonces, se va al único sitio que puede, es arriba. Y esto es una explosión. Yo recuerdo haber escuchado una vez en Barranco, un cañonazo. Incluso pensé que era el cañón que está ahí en el reducto, pero era una losa que había fallado por blow up. Se rompe. Acá no tengo otra cosa que hacer que cortar a cerrar acá y cambiar esta junta por 2. Pues ahí es un vaciado. En el aislamiento, yo le decía, no puedo poner el fierro porque la coso, pero tengo que darle rigidez para que no haya escalonamiento. Entonces lo que se hace es darle un ensanche, tanto a la losa que viene a este lado como la losa que viene acá, darle un ensanche a ambos lados, como se muestra ahí. Si la losa tiene un espesor de D, el ensanche tiene que llegar a D más 5 centímetros por lo menos, como mínimo. Y en una longitud de 6 a 10 D, recuperar nuevamente el espesor de losa D. Ese es paulatino. No es una grada que le hago, no es un diente, es paulatino. Es un ensanche para que le dé rigidez. ¿De acuerdo? La rigidez que le da el dowel y permite la transferencia de cargas, acá se lo da el ensanche. Esto es en la junta de aislamiento. En industrias la cosa es bien complicada, porque ahí tengo columnas, entonces tengo que, eso lo pueden ya ver en detalle cuando lo tengan, pero en principio es básicamente hacer una junta de aislamiento alrededor de todo elemento estructural, paredes, columnas, etcétera, y no colocarle dowel. Ahora, ¿por qué no le doy ensanche acá? Porque acá no hay tránsito, está pegado al elemento estructural. Si alguien va a manejar pegado, se va a chocar con la columna. Entonces, acá no necesito hacerle el ensanche que le hago en el cruce de 2 vías. ¿Recuerdan? Porque ahí sí va el tránsito vehicular. Esto es cuando no se hace la junta de aislamiento alrededor de una columna. Esta es la forma correcta de hacer el aislamiento en una columna. Esta es una forma incorrecta de hacer, a pesar de que le he hecho el aislamiento, pero no le he hecho coincidir con las otras juntas. Perdón, siempre machuque este botón. Con las otras juntas. Esta junta debió venir acá, coincidir con esta. Ver la manera de hacerlo coincidir con las juntas longitudinales y transversales. Cuando no puedo hacerlo coincidir, ¿cómo lo resuelvo? Le coloco acero corrugado acá, varillas transversales, para que esas controlen el agrietamiento. Esto es lo que le decía, ¿no? Entonces en San Borja, cuando salí a correr, ya no. Y me llamó la atención estas grietas en los martillos de las veredas.
Qué raro, ¿no? Que como que han subido camiones, han sido solicitados en exceso, pero es muy simple la explicación. Estas veredas son elementos de concreto lineal que dilatan y empujan para acá. Y esta pista también es de concreto, pero no tiene aislamiento ahí. Entonces, este que es el martillo, perdón, el sardinel, la losa, el sardinel, el trabajo, ha girado el sardinel. Este pavimento de concreto ha empujado, esto han empujado por arriba, este por abajo, y han hecho esta grieta. Es la explicación de esta grieta. Es típico en todos los martillos, por falta de junta de aislamiento acá, en el contacto de la pista con la... En contacto de pista con buzones, de pista con sardineles, tiene que haber una junta de aislamiento. En pavimentos industriales, que no sé cuál largo, cuál es ancho, se llaman juntas de control. Pueden ser de contracción, construcción. Si yo estoy vaciando así en esta dirección, yo hago primero este paños, este y este. Y al día siguiente hago este y este. Entonces estas van a ser juntas de contracción, porque el vaciado fue así, y estas van a ser juntas de construcción. A propósito de la junta de contracción, hay las que se llaman de plano debilitado. ¿Cómo es eso? Estando el concreto empezando a ganar resistencia, es decir, después de la fragua, yo le hago un corte de sierra hasta una profundidad igual a 1/4 del espesor de la losa. Este es un vaciado que ha sido hecho simultáneamente. Lo que va a ocurrir es esto, que la grieta se va a dar por el lado más débil, siempre. No se va a dar jamás una grieta por acá, se va a dar por el lado más débil. Para eso le induje que la grieta se haga con este aserrado. El aserrado, la hoja de sierra tiene 3 milímetros. Un solo corte son 3 milímetros, 2 cortes son 6 milímetros. Se hace un corte cuando no va a ser sellada, se hacen 6 milímetros cuando va a ser sellada. Esta es una vista del interlocking. O sea, si el corte ha sido hecho arriba, en la parte inferior queda esta forma con piedras entrantes y salientes, porque el corte se va a dar siempre por la pasta de cemento, nunca por la piedra. La pasta de cemento puede tener 300 kilos por centímetro cuadrado a la compresión, para hablar de términos relativos, y la piedra va a tener 1000. Pero no se va a romper la piedra, se va a ir siguiendo la forma